Hay sensaciones que son como un nudo por dentro, ¿no? Algo que a veces ni siquiera sabemos cómo nombrar. Bueno, hoy vamos a explorar una herramienta súper poderosa para desenredar justo ese mundo interior, la arteterapia. A ver, el problema de fondo es que muchas veces vivimos en piloto automático. Usamos palabras para todo. Claro, pero el lenguaje verbal se queda corto para nombrar el sufrimiento real. Y eso nos lleva a la rumiación mental, a darle vueltas y vueltas a lo mismo sin encontrar una salida. Un verdadero estancamiento emocional. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿no? Si estarle dando vueltas en la cabeza no es suficiente, si las palabras ya no alcanzan, ¿qué otra vía tenemos para procesar lo que de verdad nos está pasando por dentro? Ok, vamos a entrarle de lleno a esto. La primera idea que es fundamental es reconocer que un enfoque puramente verbal, o sea, solo de hablar y analizar, tiene sus límites para entender nuestra vida interior. Miren, lo que la ciencia nos dice es fascinante. Resulta que ciertas experiencias, sobre todo las más fuertes, como los traumas o emociones muy intensas, se almacenan en el cuerpo y en zonas del cerebro que no funcionan con palabras. Por eso a veces, por más que hablemos del problema, no llegamos al fondo. Es que la herida simplemente no está hecha de palabra. Y justo aquí es donde la arteterapia entra al quite como una solución. Nos propone un lenguaje diferente, uno que se comunica directo con ese mundo interior que no habla nuestro idioma de todos los días. Ojo, y esto es importantísimo. La arteterapia no es una clase de pintura. El objetivo no es crear una obra de arte para colgarla en la sala. El verdadero valor, la terapia, está en el acto mismo de crear. El proceso se convierte en un puente para poder dialogar con uno mismo. Y aquí hay un dato clave. Nuestro cerebro, en su nivel más profundo, no piensa en párrafos de texto. Piensa en imágenes, en símbolos, en metáforas. Así que crear arte es básicamente hablarle al cerebro en su propio idioma, lo que permite una expresión mucho más directa, mucho más honesta. Bueno, pero ¿cómo se sostiene todo esto? Vamos a explorar un poco los principios psicológicos y hasta neurológicos que hacen que esta herramienta sea tan, pero tan efectiva. En los inicios de la arteterapia, digamos que hubo dos grandes escuelas de pensamiento. Por un lado, Naumburg veía el arte como un medio para sacar cosas del inconsciente y luego, con un terapeuta, analizarlas. Pero por otro lado, Kramer defendía que el arte es la terapia en sí. Para ella, el simple hecho de darle una forma al caos interno ya es sanador. Dos visiones distintas, pero que al final del día coinciden en el increíble poder del acto creativo. Y aquí está el concepto científico clave que lo amarra todo: la difusión cognitiva. Es, en pocas palabras, la habilidad de separarnos de nuestros pensamientos. O sea, en lugar de creernos el pensamiento de soy un fracaso como una verdad absoluta, aprendemos a verlo como lo que es, solo una construcción mental, unas palabras, una imagen. Y esa distancia, por pequeña que sea, es lo que rompe el ciclo de estarle dando vueltas a lo mismo. Este ejercicio es un ejemplo brillante de cómo funciona. Imaginen esto. Tomas ese pensamiento negativo que te da lata, soy un fracaso, y lo dibujas, pero no como algo terrorífico, sino como un personaje de caricatura, uno súper ridículo. Ponle una voz chillona, unos calcetines chistosos, lo que sea. Al sacarlo de tu mente y convertirlo en algo externo y absurdo, ¡pum!, pierde toda su autoridad. Es un ejercicio simple, pero de verdad es increíblemente potente. Muy bien, ya vimos la teoría, que está increíble. Pero, ¿cómo aterrizamos todo esto? ¿Qué se puede hacer en el día a día? Pues existen ejercicios súper concretos y accesibles que funcionan como microhábitos de bienestar. Va la primera herramienta. Pensemos en el enojo. Esa emoción no es solo una idea, es energía física que se acumula en el cuerpo. Tomar un trozo de arcilla o de plastilina y simplemente apretarlo, golpearlo, darle forma, es una manera súper segura y catártica de liberar esa tensión y darle una salida física a esa energía. Otra herramienta buenísima, dibujar los límites. Porque, seamos honestos, los límites personales a veces se sienten como algo muy abstracto, ¿no? Bueno, el ejercicio es tan simple como usar un círculo para representar el espacio personal, y luego dibujar alrededor lo que sea, líneas, muros, escudos. Al hacerlo visible, tangible, es mucho más fácil identificar, respetar y sobre todo defender esos límites en la vida real. Y hay muchísimas más descargas rápidas como estas. Está la carta no enviada para sacar todo sin filtro y sin consecuencias. O el garabato con la mano no dominante, que es genial para apagar a nuestro crítico interno. Incluso darle un sonido al estrés y luego ir bajando el volumen es una forma de autorregularse. Son pequeñas acciones de 10 minutos que de verdad pueden cambiar el rumbo de un día. Ahora, vamos a tocar un punto que seguro más de uno está pensando, que es la barrera más común de todas, el miedo a no ser artista. Este punto es clave para poder aprovechar todo lo que hemos visto. Y aquí va la idea más importante de todas, y quiero que esto se quede bien grabado.
el resultado es irrelevante. No importa si el dibujo queda bonito o feo. El talento no tiene nada que ver aquí. El valor terapéutico, la sanación, sucede en el acto mismo de la expresión auténtica. El proceso es el arte. Esta cita de Edith Kramer, una de las pioneras, resume perfectamente la magia de todo esto. Dice que al crear una forma, los sentimientos caóticos se transforman en algo con significado. O sea, el arte nos da el poder de tomar esa energía confusa que nos abruma por dentro y convertirla en algo tangible. Y en ese acto de transformación encontramos orden, entendimiento y al final sanación. Así que, para cerrar, la pregunta que queda en el aire no es si uno sabe dibujar o no. Eso ya vimos que no importa. La verdadera pregunta es mucho más profunda. Con todas estas herramientas a la mano, ¿qué es eso que el mundo interior ha estado esperando tanto tiempo para expresar?